Para mí la imitación de personajes era como mi fuerte antes de entrar a la radio. Imitaba a mucha gente y así yo sabía que la gente se reía y que era cómico, pero no que yo podía hacer una carrera de eso. Yo encontré en Seinfeld y en Friends 2 formatos increíbles que apliqué a mis programas de radio, especialmente al Monstruo de la Mañana, en el sentido de que cuando tú veías Seinfeld o veías Friends, habían 4 o 5 personajes perfectamente dibujados, cada uno era distinto del otro, y la gente se identificaba más con uno con otro, pero le conocía la vida perfectamente a estos tipos que estaban una vez a la semana en nuestra pantalla. Exacto. Me acuerdo que en una de esas que llovió, ir al motorhome hablando con vestuario y con la gente y tal, y dice, ¿tú no escuchas al Monstruo de la Mañana? Yo, ¿qué? ¿Qué es eso? Un programa de radio que es buenísimo, con Luis Chatén y Ana María Simón le decían en esa época. Yo no tengo ni idea, yo nunca he escuchado eso, yo escucho El Manicomio. No, vale, es comiquísimo, porque entonces Ana María tiene una voz como sexy, entonces cuando llaman los niñitos ella dice, hola, ¿cómo estás? Y yo, ¿qué? No puede ser, ¿eh? En serio. Entonces al día siguiente, que nos toca otra vez el llamado, pongo 92.9 y escucho El Monstruo de la Mañana. Por primera vez. Por primera vez. Digo, ¿qué loquera es esta? Cuando comenzó El Monstruo de la Mañana, cuando explotó todo, ahí fue donde todo se fue al cielo. Y ahí seguías con Miguel Arias. ¿Cómo fue la dinámica? No, yo me peleé con Miguel como por 8 años. Yo me peleé con Miguel estando a la medianoche. Obviamente fue su culpa. Vamos a dejar eso ahí. Sin duda. Sin duda. Ajá. Esto, y la gente que conoce a Miguel sabe que es así. Pero un día yo me peleé con Miguel y no nos vimos en muchos años, en mucho tiempo. En la mañana es donde aparece mi Erika La Vega. Claro. Cuando hago el casting para El Un Monstruo de la casting. Mañana. Un casting. Se hizo un casting. Se Wow. hizo un casting donde la primera que quedó no fue Erika, la primera que quedó fue Ana María Simón. Y fue reemplazada luego por Anabel Bloom. Y en tercer intento llegó Erika de La Vega. Entonces, mi tía me llama, después que esto pase, yo consigo El Monstruo de la Mañana y lo empiezo a escuchar. Mi tía me dice, están buscando una locutora en 92.9 porque se va la de la mañana. Y yo, ¡oh! Se va Ana María Simón. ¡Wow! ¿Qué tal? Y tal. Y a todas estas tú no tenías idea de quién era Ana María Simón. Ni chaten. O sea, Exacto. ni idea quién es esta gente. Entonces yo voy a 92 y entonces el casting era, deja una foto y llena una planilla. Yo, coño, si es radio, ¿para qué piden una foto? O sea, esas contradicciones rarísimas. Esas tradiciones absurdas. Entonces, claro, dejé una foto de modelito de tu book y tal. Y entonces me llamaron para hacer una prueba. Y yo en esa época era novia de Carlos Baute. Ok. Y ellos lo sabían, no sé por qué. Y entonces toda mi prueba con Chatén y Quique y todos los que en ese momento hacían El Monstruo de la Mañana era echándole tierra a Baute para ver si yo me atrevía a hablar mal de Baute, que por supuesto me atreví. Claro. Y lo hice. Pero estaban como probando a ver, ¿no? O me querían picar, lo que sea. Total que no quedé. No quedé entre la primera y la segunda. En ese momento quedó Anabel Bloom. Y Anabel hizo como 6 meses El Monstruo de la Mañana. Se empatan Chatén y Anabel. Duraron varios años y tal. Y yo aparte de eso. Y en el interín quedó en un show que se llama TV Show. Un programa de producción independiente producido por Miguel Ferrando, un argentino, viste, que vos me tenés que pagar por la oportunidad que yo te estoy dando a vos. O sea, así de peluda era la cosa. Pero dije que sí. Y bueno, el programa salía en el Canal 8 y yo tenía que entrevistar a artistas. Y entonces él agarraba una habitación en el Hilton y llamaba a todos los artistas. Entonces era uno tras otro. Pero yo, Osvaldo, no sabía ni hablar. O sea, yo preguntarle cosas a Mari Carmen Regueiro, Flavio Caballero, agarrar a Soda Stereo abajo en el ascensor del Hilton, pregunta a Cheo Feliciano. O sea, a José Feliciano, porque le dije Cheo y son dos cosas distintas. No tenían idea. Y entonces habían periodistas contratados para que desarrollaran las preguntas y yo se las hiciera. Pero no sé yo por qué quedé en ese programa. Yo la verdad no. Pero bueno, tenía esa madera y preguntaba y no era Daisy Fuentes, era más Viviana Givelli, era más las cómplices. Exacto, más formal. Porque esas eran las referencias que nosotros teníamos. Claro. Y bueno, en ese interín hice ese programa. Anabel decide irse al Monstruo de la Mañana para irse a Televen y me llaman porque yo había quedado de segunda opción. Chatén quería volverme a escuchar.
y ya yo había terminado de hacer TV Show, porque bueno, era muy difícil trabajar con Miguel, muy buena la oportunidad y tal, pero no, ya está, yo prefiero ser libre y tal, y dije, bueno, me voy para la radio, hacer este programa de 6 a 10, lo haré por un mes, porque yo no me voy a estar parando todos los días a las 5 de la mañana. Y duré 3 años y medio. Pues yo creo que algo ahí pasó como una magia de ver una dupla donde cada quien tenía un rol absolutamente distinto y se generó como un balance que no necesariamente fue planificado y que asumo yo y que yo estoy aquí, tú estás acá, este es el balance, sino que temas de personalidad, qué sé yo, pero ahí pasó algo que yo creo que conectó muchísimo con la gente. Absolutamente, absolutamente. Mira, yo creo que parte de la fórmula para que las cosas funcionen reposa en que debe haber un director de orquesta. ¿Mm? Por más democráticos que sean los procesos, por más nutritivos que sean esos procesos en la medida en que son democráticos, debe haber alguien que tenga la última palabra. ¿Mm? Y en este caso siempre fui yo, ¿no? Los proyectos los manejé yo y los dirigí yo y los segmentos los escribía, los producía, los cuidaba, los celaba yo. Pero en Erika, con esto quiero decir, también debo decir que los talentos los trae cada quien, claro, en su esencia desde el momento de su nacimiento. O sea, yo no inventé a Erika. Es que fue muy orgánico, esa es parte de la cuestión. Sí, no, uno Erika sentía que aquí era claro, todo muy real. Erika no me inventó a mí, yo no inventé a Led no inventó a Manuel, o sea, aquí cada quien viene. Pero sí hay alguien que supo ver los talentos de cada quien y decidió hacerlos o no brillar. Y bueno, quedé en El Monstruo en la Mañana y me costó un montón entrarle a esa dinámica y ese ritmo de Luis, que era un kamikaze, era un sádico de la radio. Un sádico de la radio, sin duda. Yo creo que él aceptaría esa definición. Uf, totalmente. muerto de risa. Sí. Y yo estaba dormida, y 3 meses antes, como una semana antes de que me votara Chatén, ya esta niña ya no da más. Como que me desperté, eché 3 chistes, Luis se rió y y me dejó. Me dejó chance, como que bueno, vamos a darle una semana más. La comedia te salvó. Y yo pude romper la timidez. Porque yo era muy tímida y no me sentía cómoda, o sea, me daba pena hablar, o sea, no sabía si Luis le iba a gustar o no, encima Luis, esa tensión, entonces nada, al final pude romper esa timidez, eso que me mantenía ahí como rígida y como que me solté, y ahí fue que empezamos Luis y yo a construir esa tercera personalidad, relación, sí, que heredamos a lo largo del tiempo. Sí, que bueno, que a la cual también muchos tenemos que agradecerle porque la disfrutamos muchísimo y bueno, salieron muchas cosas finas. En el caso de Erika, su naturalidad para lo que estábamos haciendo, su frescura en la manera en que nos relacionábamos los dos al aire, fue lo que permitió que en el paso de los días, las semanas, los meses y los años, la pareja que hacíamos fuera compenetrándose a tal punto que cuando yo era absolutamente idiota, ella le daba en el equilibrio la coherencia al momento. Sí. Y cuando era al revés, yo también sabía qué posición asumir. Entonces, más allá de que además ella, la mujer, yo el hombre, cosa que eso también hace pues, perfectamente atractivo para ambos públicos que escuchan o ven programación de este tipo, todo estaba servido. Todo estaba servido y nuestra comunicación era, o sea, fuera del aire, era tremenda, o sea, tremenda. ¿Cómo recuerdas tú cuando entras al Monstruo de la Mañana? ¿Ya era así de famoso o esa explosión vino después? No, venía caminando, o sea, El Monstruo de la Mañana era como que la joya de 92.9 y era creación de Luis y muy apoyado también por Guillermo Zambrano, que también yo creo que Guillermo hay que darle crédito y yo trato de nombrarlo siempre porque fue el gerente general que dio vida a todas estas voces nuevas, pues, y nos empujó a ser más irreverentes todavía y nos empujó de verdad hasta acercarnos bastante al abismo. Y creo que eso también fue parte de la magia 92.9. Yo me imagino que, acuérdate que 92 se escuchaba nada más en Caracas, y yo me imagino que fue creciendo. La gente amaba a Ana María y a Luis antes y con este cuento del salvavidas del comercial, ya los amaban. No sé tanto cómo fue con Luis y Anabel,
Pero sí, yo creo que después fue agarrando otro color, porque fue Sí. distinto. Yo además creo que también Luis fue también mejorando Claro. su método de escritura. Cada vez se tardaba menos, no 8 horas para escribir unos sketches como que de 12 hojas cada bloque musical. Y bueno, venía yo y leía mal y echaba a perder el sketch. O sea, ¿qué te puedo decir? Pero creo que sí, que fue mejorando y yo creo que empezamos a jugar. En la comedia a veces pasa mucho que, te voy a poner el ejemplo de The Office, que hay personajes que de alguna forma lo que hacen es un poco representar a la audiencia, el sentido común, el que está como, el que te aterriza a tierra. Tú tienes a un personaje como Michael Scott, que era el loco diciendo locuras, y después estaba Jim, que era el que miraba a cámara y decía, esta vaina está pasando, ¿sabes? Como que yo creo que Erika ha tenido un poco ese rol de yo soy un poco la voz de la conciencia en esta locura que está pasando. Y eso genera una dinámica que no solo la beneficia a ella, sino te beneficiaba a ti. Sí, era como totalmente. Y bueno, eso fue obviamente no solo mágico desde el punto de vista de que me gustó a mí, sino que fue un mega éxito. Fue intuitivo, Osvaldo. No es algo así como que, ay, por aquí me puedo meter con Luis o jugar con él por acá. Yo creo que fue una cosa que se fue dando solo. Yo sí sabía que tenía algo porque yo hacía reír mucho a mi abuela, pero mucho. Y bueno, me ponía a monear y eso otra vez. Para mí la imitación de personajes era como mi fuerte antes de entrar a la radio. Imitaba a mucha gente y así yo sabía que la gente se reía y que era cómico, pero no que yo podía hacer una carrera de eso. Imagínate entrar a la radio y que me pagaban por que se rieran de las cosas que yo... O sea, esto es de locos, esto no, nadie me dijo que esto se podía hacer. Entonces era para mí como un sueño, o sea, Un sueño. Y trabajaba para que esto durara lo más que pudiera. Entonces, lo que Luis decía, como que vamos a transmitir durante 24 horas, vamos a transmitir durante 24 horas, no dormimos, vámonos a la fiesta de Halloween de no sé qué y nos venimos directo a la radio, vámonos a ver eso. Lo que Luis dijera, o sea, yo de aquí no me voy porque este es el lugar donde, y sí, daba risa, pero no decía, soy un taco en la comedia. Claro. O sea, no, o sea, esto nos acompañamos él y yo muy bien y además estaban muy marcados nuestros como personajes. Yo ya estaba muy clara que yo no podía hacer lo que Luis hacía. Claro, totalmente. Jamás, pero yo sí podía jugar con él. Y íbamos un poquito más allá y más allá. Entonces Luis también me enseñó. Luis me dijo, mira, ve Private Parts de Howard Stern y mírate esta película. Me he recomendado aquí varias veces. Bueno. Esta película Y también me cambió total. Y ahí vi como también la dinámica. Entonces Luis era el grande, el que se metía en problemas, el que regañaban. Y yo era la que lo acompañaba en sus travesuras, ¿no? Pero no sabía que estaba haciendo comedia específicamente. Sí, Luis escribía unos sketches donde habían voces y cosas que decir, entonces hacíamos voces y cosas, y Luis nos daba permiso de hacer todo eso y Luis quería que todos los que trabajamos en El Monstruo, Vanessa Archila, se me olvidó, Luis Rodríguez, Quique, Benito, que era nuestro operador también, todos tenían como una figura porque de eso se encargó Luis, que cada quien tuviera su nombre y su personaje. Sí, eso es muy, él no lo hizo por eso, pero es muy Howard Stern también. Claro. Howard Stern le dio micrófono a todo el mundo, todo el mundo. en la cabina de radio. Sí, y a mí me permitieron también ahí ser maluca, y me aplaudían eso, o sea, irreverente, como que, ¿de qué vamos a hablar hoy? O sea, poder decir realmente cómo me sentía, como que a ti de verdad esto te parece interesante. Y eso daba risa. Claro. Eso le parecía chévere a la gente, porque realmente éramos él y yo tenía la licencia, la patente de corso para realmente decir lo que yo pensaba. Uh-huh. Y eso fue, y bueno, a él le gustaba también, como que, qué atrevida, o sea, te vas a poner así, yo me pongo más, y yo me pongo más, y yo me pongo más, hasta que a Luis yo sabía que, y yo le tenía full paciencia, yo con Luis fluía, o sea, yo no como que voy a planificar de ser así de esta manera, sino que simplemente era así y punto. Es que desde mi perspectiva, y viéndolo ahorita a distancia, ¿no? Pero yo sentía que parte del talento que tenías era que tú, al aire al menos, ¿no? Que sabías manejar a Luis, que había como una dinámica donde como más o menos dijiste, que había un tercer personaje que era la relación que tenían ustedes dos. Uh-huh. Y yo creo que eso, la gente conectaba con eso también. Y no era solo con lo ocurrente que era Luis y la máquina de chistes que hacía, sino como tú reaccionabas a eso y lo manejabas y a veces usabas el sarcasmo para bajarle dos. Eso era muy, no sé, creo que la gente conectaba mucho con eso. Y salió solo, Osvaldo. Sí, o sea, sí, no fue un laboratorio y que este soy yo, este eres tú. Ese programa, fíjate, a lo interno, en lo personal,
yo tuve que enfrentarme a dos poderosos enemigos cuando empecé la carrera y cuando empecé a hacer ruido. Porque todas las cosas que suceden con uno, los pasos adelante que uno va dando se dan porque estás haciendo ruido. O sea, porque algo que estás haciendo a alguien que tenía la oportunidad de dártela a ti, prestó atención. Mi primer enemigo estaba dentro de la emisora, en un puesto, en un cargo importantísimo. Este era un tipo que me odiaba. Okay. Este era un tipo que decía que todo lo que yo hacía era nefasto y que él era profesor de comunicación en la Católica y todos sus alumnos decían que yo era una basura. Y yo, bueno, pero estoy contratado aquí. Yo no. yo dije, bueno, me imagino que todos esos muchachos hoy día, que ya son personas grandes, deben estar diciéndole a los hijos, ¿y quién tenía la razón? Ese era el primer inconveniente. Y el otro era, efectivamente, que en el proyecto de hacer cosas distintas, o sea, cuando tú estás literalmente comprometido con hacer cosas diferentes, hay un segmento del público que no está dispuesto a que le cambies la forma tradicional con la que se ha entretenido. Y que sea bueno. Y hay otra gente que lo celebra, pero como sabe, como si fuera una guerra de independencia. Y gracias a Dios, pues el programa funcionó y bueno, y los clientes fueron la primera señal del éxito para mí que estaba teniendo. Recordemos que este era un programa que se transmitía solo en Caracas, solamente en Caracas. Exacto. La única forma de escucharlo era estando en Caracas. Yo no podía creer que yo tenía ese trabajo. Sí. Despertarme a las 5 de la mañana, que bueno, la despertada sí era macabra, una chama de 21 años que quería rumbear y tenía un novio y tenía y que ya yo me había graduado, una tontería. Dije, yo llegué al sitio indicado. Es aquí donde yo tenía que llegar. Finalmente me siento comprendida, escuchada, la gente se ríe, mi punto de vista les da risa. ¡Wow! Finalmente, o sea, yo puedo ser finalmente yo. Sí. Yo de aquí nadie me saca. Así fue como lo dije y nadie me sacó durante 20 años. Y tú ves a ese programa, Al Monstruo de la Mañana, como ese detonante que cambió tu vida. Totalmente. Okay. Totalmente. ¿Y qué tan rápido se sintió eso? ¿Sabes? Porque al principio es casi imperceptible. Imperceptible Sí. por muchos años. Hablemos de Ni tan tarde. Sí. Bueno, yo me había ido a hacer Francia 98 con Televen, porque siempre quise seguir haciendo televisión sin dejar la radio, que era lo que me daba vida, lo que me mantenía viva. Claro. Dormida, pero viva. y entonces me contratan para irme a Francia a cubrir el Mundial. Yo, bueno, me fui para Francia, pedí permiso a Chatén, me fui. En esa época me acuerdo que creé mi hotmail.com para mantenerme en contacto con mis amigos. Y me fui, no sé cuánto duró, 2 meses y medio. Y después que llegué de esa experiencia, que fue de loco, porque vivía en un barco, no se crean que es de lujo, pero vivía en un barco donde estaba todo el equipo de producción, y donde me dijeron, mira, esta es tu cámara, este es tu micrófono, y patea a la calle, mira a ver qué agarras, qué piezas haces para Televen. Era para un canal en Colombia, un canal en Paraguay y Televen. Yo no sé hablar francés. Entonces, bueno, fue interesante. No sabía editar, pero había unas máquinas que eran unos maletines que abrían así, tú metías el cassette y empezabas a editar, y yo al final, no sé, ya al final, yo hacía pieza nada más que saliera mi cara. Pues dice, bueno, déjame promocionarme aquí, si me van a poner a editar, que la gente no se olvide que yo hacía este show, estas cápsulas, digamos. Pero bueno, fue un intensivo. Y cuando llegué, Luis como que tenía esta idea de hacer una especie de Friends para Televen con Daniel Benaim, que era su socio en ese momento, y empezó a buscarle la tal, y lo de Friends no caminó y tal, y después dijo, no sé cómo llegamos a que vamos a hacer un show, Eric y yo. Creo que empezamos a hacer como muchas entrevistas juntos. Y un día, haciendo El Monstruo de la Mañana, había una periodista deportiva, una de estas mujeres que hace ejercicio, y nos invita a Erika y a mí. Francis Terán. A Meridiano. No. Yo creo que era Francis, sí. Okay. Nos invita a Meridiano TV a una entrevista. A entrevistarnos a los dos. ¿Por qué me acordé de ese nombre de la nada? Pero, no lo sé, bueno, pero está en mi memoria. Y mientras estamos Erika y yo sentados uno al lado del otro y Francis está enfrente conversando con nosotros, yo estoy mirando al monitor. O sea, yo estoy viendo al monitor y veo la imagen de Erika y yo juntos conversando con Francis. Y mientras estamos hablando y yo estoy viendo el monitor, yo digo, esta es la forma de volver. O sea, esta es la forma de retomar la idea del late night. O sea,
para yo poder regresar, voy a tener que reinventar lo que quería hacer. Y por reinventar me refiero a compartir el espacio con otra persona. Entonces el formato del escritorio ya no está. Y fue así como le planteé a mi socio, Daniel Benaim, el nacimiento de Ni Tan Tarde. Claro, porque entonces Luis decía, pero vamos a hacer lo que hacemos en la radio y en televisión. Era como que estaba enfrente de nuestros ojos, pero nunca nos dimos cuenta. Y entonces, bueno, fue que vino Ni Tan Tarde y bueno, empezamos a experimentar. Otro hito de la televisión Qué venezolana. locura. Increíble también, que me Pero ayudó a crecer. que todo, qué bello, sí. Fíjate que todos estos proyectos, primero los dejaron ser. Teníamos libertad creativa. O sea, para que vean los elementos que habían. Sí. O sea, que estos son los fertilizantes que tiene que tener la tierra. Teníamos libertad creativa, no teníamos ninguna presión de nada, y nos dejaron ser. Y no había estrés de rating. Que eso es otra, que hay gente que, bueno, el rating es lo que marca y si a los 2 meses no los trae, chao, que aquí la televisión es así totalmente. Sí. Y aquí en la televisión latina en los Estados Unidos, porque la de Estados Unidos, mira el tiempo que le dieron a Jimmy Fallon, el tiempo que le dieron a Seth Meyers, o sea, de desarrollarse, ¿no? Es otro timing. Y entonces, bueno, nosotros teníamos las 11:30 en Televen, no teníamos guiones, nunca sabíamos cómo íbamos a comenzar el show porque nos sosteníamos en nuestra dinámica de la radio. Increíble, pero ahí dentro de todo creo que esa insight de vamos a cambiar esto, ahora somos una dupla, no va a haber escritorio, eso le dio y la comprobación de que ya había una química entre ustedes increíble. Sí, claro. Fue como que 2 más 2, Sí, 2 más 2, sí, vámonos. Sí, estábamos listos para eso. O sea, ya habíamos hecho todos los ensayos en la radio durante el tiempo necesario. La química estaba ahí, el respeto por el trabajo del otro estaba ahí, la conciencia de qué papel ocupa uno versus el papel del otro estaba ahí. En la radio comenzamos el primer bloque, siempre como que ¿qué más? ¿Qué es lo que hay? O sea, que mira, me pasó esto. Tú sabes que venía yo manejando, sabes que hoy me vine en bicicleta, ¿qué? ¿Tú estás loca? ¿Dónde vives tú? O sea, como que era un poco la conversación de la mañana, por más que nos terminamos de ver a las 10:30 de la noche. O sea, como era un poco esa conversación. Y Chatén, como queríamos hacer lo mismo, así era el primer bloque de Ni Tan Tarde. Y siempre era, ¿de qué vamos a hablar? Sígueme. Y así era. Y así era. Porque Luis era, claro, el que proponía. Y yo me montaba en el autobús con él. Yo no es que, mira, vamos a hablar de esto hoy. No, el Luis era el que tenía ya la cosa clara y sígueme. O de repente no me gustaba lo que hablaba y yo después lo cambiaba. Pero era, sígueme. Ok. Y tú ves los primeros bloques de Ni Tan Tarde que eran nada. Era realmente nada. No decíamos nada absolutamente. Después que la cosa se fue sofisticando y ya después teníamos guionistas, teníamos los cue cards y sí se escribían bien los chistes y Luis los compartía muy amablemente porque además en esa época yo hacía radio en la tarde. Siempre me quedé en ese horario de la tarde. Entonces yo salía de las grabaciones Ni Tan Tarde pepitada desde Boleíta hasta Las Mercedes a 92.9, pues yo sí seguía en 92.9 en el último round y tenía que cumplir con el horario. Entonces todavía en esa época había como competencias de canales y medios, claro, y tal, ¿no? Yo quería hacer todo. Claro. Y entonces después que yo me iba venía la reunión creativa que yo no participaba. A mí me echaba el cuento Luis, o me echaba el cuento el productor, Marcel Raskin, Juan Antonio Díaz, que fueron los productores que finalmente se quedaron, porque Ni Tan Tarde los productores no le aguantaban un mes. Sí. Ahí se iban, pero así, ya sea por la exigencia de Luis o porque no entendían el humor o eran, no sé, eran más operativos que el productor de Ni Tan Tarde tenía que ser un personaje muy específico. Y la televisión abierta probablemente estaba acostumbrada a otras cosas que no necesariamente Ni Tan Tarde representaba. Totalmente. Sí. Entonces, Daniel Benaim tuvo esta idea maravillosa de traerse unos chamines que les había dado clase en la Católica y que habían trabajado en 3.5 y que eran productores de comerciales, que eran Marcel Raskin y Juan Antonio Díaz, y que eran unos niños de pecho. Y ellos asumieron el reto y ellos también, debo decir, que hicieron Ni Tan Tarde lo que se convirtió en Ni Tan Tarde. Totalmente. Porque estaban locos de bola también. Sí. Marcel de patina. Y con ganas de inventar. Exacto. Entonces cada quien formó como su equipo, su unidad. Marcel tenía su unidad, Juan Antonio otra. Entonces Marcel se encargaba de los programas de lunes y miércoles y Juan Antonio de martes y jueves. Y entonces trabajaban por unidades. Después de esa reunión creativa que había, como que se iban a desarrollar y las ideas eran de llevarse el sofá de Ni Tan Tarde hasta Mérida y montarlo en el teleférico.
Es que es muy late show, esas vainas que no tienen el más mínimo sentido. ¡Qué vaina tan loca! Hicimos cosas muy, muy locas. Yo me recuerdo un episodio legendario que fue ustedes viendo el Miss Venezuela. Ese fue un episodio que marcó... O sea, yo como- terminé así, hecha en el sofá. Así, bueno, esto dura demasiado. Luis, ¿hasta qué hora vamos a hacer esto? O sea, yo estaba, o sea, ya al final era como, ¿qué hacemos aquí? Yo desperté a la comedia del absurdo con el Late Night, con Seinfeld y con Friends. Yo encontré en Seinfeld y en Friends dos formatos increíbles que apliqué a mis programas de radio, especialmente al Monstruo de la Mañana, en el sentido de que cuando tú veías Seinfeld o veías Friends, habían 4 o 5 personajes perfectamente dibujados, cada uno era distinto del otro, y la gente se identificaba más con uno con otro, pero le conocía la vida perfectamente a estos tipos que estaban una vez a la semana en nuestra pantalla. Exactamente. Yo decidí que en mi programa de radio iba a pasar exactamente igual. La gente iba a saber perfectamente quién era Erika de la Vega, quién era Luis Chatén, quién era, cómo se llamaba el operador, cómo se me llamaban mis otros 2 productores. Que eso es muy Howard Stern, que lo estábamos hablando. Y Howard me los Stern. traje y los involucré en el aire. Cuando, para ese entonces, en mi conocimiento en Venezuela, involucrar a cualquier persona que estaba detrás de la cámara, detrás del telón, era hasta una cosa, mira, a él no le gusta que lo mencionen. A él no le gusta, o sea, ¿cuántas veces no escuché yo que en televisión, oye, el camarógrafo no te refieras a él porque él no quiere aparecer? Y todas esas herramientas eran necesarias para lograr el éxito en este formato. Claro. Tuve yo que hablarlos con los camarógrafos y explicarle por qué era importante que la gente lo viera y supiera que él tenía un hijo que jugaba bolas criollas. Claro. Porque dentro de una semana le voy a preguntar cómo le fue al muchacho con el campeonato nacional de bolas criollas y él me va a responder. O sea, y la gente se quedaba pegada con esa historia. Bueno, estás dando algo clave que yo también aprendí en el proceso, porque uno al principio que, bueno, vamos a escribir comedia, uno cree que es básicamente dialogar, escribir los diálogos y este dice el otro, y se te olvida que lo más importante es la definición del personaje. O sea, es decir, este es este personaje, esto es lo que le gusta, esto es lo que no le gusta, este es el tipo, la manera que habla, que no habla. Y si tú no tienes eso bien claro y bien definido, la parte del diálogo va a ser un desastre, porque no sabes cómo escribir a esa persona. ¿Cuál es la recurrencia de ese personaje? ¿En qué circunstancias aparece? ¿Con qué frecuencia en los episodios de lo que estás produciendo? Entonces, todo eso para mí era novedad. No sé, vino gente como Jaime Bailey, Bertín Osborne, se prestaban para todo, para lo que le dijéramos, sketches que hacíamos con estos actores mexicanos y se prestaban, o sea, era realmente muy divertido. ¿Por qué termina? ¿Sabes? ¿Qué hace que te finalice ni tan tarde? Bueno, eso es un mito urbano. Todavía no sabemos. Hay algunas sospechas. ¿Cuánto duró Ni tan tarde? Ni tan tarde duró, si no fueron 2 años y medio, fueron 3. ¿Y qué hizo? ¿Cuándo termina Ni tan tarde? ¿No? Ni tan tarde termina un día que Televen decide suspenderlo. Okay. Pero no, en ese momento ya era la excusa de la política o eran otras vainas. Para aquel entonces había compromisos de todo tipo entre los canales de televisión y había susceptibilidades de todo tipo en RCTV por mi renuncia al programa que yo hacía en la radio. Okay. Y hubo un enfrentamiento legal muy rudo contra mí para desaparecerme literalmente de los medios de comunicación. Le salió súper bien. Bueno, oye, requirió de toda mi capacidad de resistencia al límite. O sea, de verdad yo psicológicamente dejé de ser lo que era, emocionalmente lo que era, a partir de esa persecución que viví para apagarme en los medios. Fíjate que eso fue rarísimo porque Omar Gerardo Camero, dueño de Televen, que lo quiero mucho, lo estimo muchísimo y lo querré por siempre, me llama a su secretaria y me dice, Erika, señor Camero te quiere ver ya en su oficina. Yo me estaba tomando unas fotos en 92.9 en una piscina donde estábamos todos los locutores y tal, y estábamos todos mojados. Bueno, vamos a salir todos mojados. Yo no tenía cambio de ropa, porque eso lo decidimos ahí. Entonces yo estoy en una foto, ya. Y me voy bañada, así, blue jean mojado y que... Y bueno, me voy ahí, estoy llamando al jefe, pues está bien, no sé. Llego a su oficina. Ajá. Erika, toma la decisión. Ni tan tarde sale del aire hoy mismo. Yo... ¿Y Luis dónde está? No le puedo decir nada a Luis, yo voy a hablar después con él. Y yo, ¿qué?
pero ¿cómo me están diciendo esto a mí? Exacto. Que yo no soy ni dueña del show, yo soy una empleada. O sea, ¿cómo me dices esto? O sea, no estoy... ¿Pero y por qué? Nosotros acabamos de llegar de Yaracuy, que Tisu y Georgina en esa época estaban súper famosas, y nos fuimos a Yaracuy con ellas a su casa, a ver dónde habían crecido, al colegio, y hacer como un documental con Tisu y Georgina, porque eran chéverísimas y estaban locas también. Entonces Luis inventó yo, qué chévere ir a Yaracuy, vámonos, y nos fuimos Juan, todos, bla, 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 y nos dejó el avión. Dice, bueno, ¿dónde dormimos? Nadie trajo maletas, nada. Vamos a rumbear. Y de aquí nos vamos para el aeropuerto. Bueno, nos fuimos a rumbear. Yo no sé en qué bar. Por ahí hay una foto que cada vez que hablamos de esto hay alguien que dice, yo tengo una foto de esa noche. Y nos fuimos a rumbear y después nos fuimos directo al aeropuerto. Grabamos todo. Juan Antonio, que lo he nombrado mucho hoy, nos compró unos cepillos de dientes en el aeropuerto. A cada uno, Tisu y Georgina. Nos lavamos los dientes en el aeropuerto y nos devolvimos, ¿no? Imagínate, llegando ese fin de semana, el lunes me estoy tomando las fotos y Omar me dice esta noticia y yo, y Tisu y Georgina, o sea, todo lo que grabamos, lo que grabamos, que tú no tienes idea de lo que grabamos, lo divertido, hicimos el video como ellas que se acostaban en la grama y yo no sé qué, como que, o sea, esto es lo más top que hemos hecho en Ni Tan Tarde. Bueno, que no le digas a Chatén. No sé por qué te estoy dando el cuento, pero tú me preguntaste la razón. Yo creo que la razón es que Omar no aguantó más presión. Más presión de sus amigos, Eladio, no sé, José Vicente Rangel, que en esa época trabajaba en Televen, de su gente, pues, más seria que nosotros. Sí, porque no era como que no está funcionando. La sensación era que este es el mejor programa que hay en la televisión venezolana. Teníamos 17 clientes, Osvaldo. Por eso. En esa época. Iban, bajaba y subía, pero en el mismo show, Chatén hablaba de Supercable y yo hablaba de DirecTV. Lo único que sucedía era que una cámara me agarraba a mí cuando yo hablaba de DirecTV y una cámara agarraba a Luis cuando hacía Supercable. Yo hacía Burger King y Chatén hacía McDonald's. O sea, cada vez que Chatén lo contrataba a alguien, yo decía, me viene a la competencia. O al revés, me contrataba alguien a mí, yo sé que Chatén. Perfecto. Una locura, era una locura. Entonces Omar Gerardo, me acuerdo, me decía, a mí no, prefiero perder plata a tener que seguir calándome lo que... Además, yo se los dije, que dejaran de meterse con no sé quién, o no me acuerdo en esa época, que dejaran de... Yo les dije que... Porque en Televen empezaron a editar La Lata. Nosotros la mandábamos de Canal 1, que era la productora que lo... Y empezaron a editar algunos chistes, algunas cosas, y empezamos y digo, coño, ¿por qué no salió tal cosa? Y porque entonces ya ahí sí se veía que algo pasaba. Y yo creo que fue mucha presión eso, o sea, como que dile a estos niños que no se metan más con esto, que no se metan más con el gobierno, o que no se metan más con el ADIO, no sé a ciencia cierta cuál fue la razón. Lo cierto es que yo la pasé muy mal porque me dan la noticia a mí y a Chatén no. Y me dicen que no llame a Chatén. Y me acuerdo que en esa época yo salgo de Televen y entra una llamada de Lee Bravo. Y yo estoy llorando a moco tendido. Y le cuento a Lee, mira lo que acaba de pasar. O sea, yo no sé qué hacer. Me dicen que no llame a Luis. Y me dice, Erika, tranca el teléfono y llama a Chatén. La culpa es de Lee. Qué bueno. Tranca el teléfono y llama ya a Chatén. Y llamo a Luis y le digo, Luis, te necesito que vengas ya a la casa. Agarra tu moto, esto es emergencia, vete ya para la casa. Y entonces Luis se vino y se lo dije yo. No se lo dijo al canal, ni se lo dijo a Ariel Benaim, se lo dije yo. Mira lo que me acaban de... O sea, esto y esto y esto. Luis, ¿qué? O sea, no me quiero imaginar la reacción de Luis. O sea, yo me acuerdo que pasábamos días sentados que sí en bares, él y yo, como tratando de entender qué había pasado porque no teníamos una explicación. De hecho, días después Omar Gerardo nos llama y se sienta con nosotros y nos dice, vamos a hacer que vuelvan Ni Tan Tarde, pero los contrato yo. Y Chatén le dijo que no. Y yo, ¿pero qué? Erika, que no. Erika, porque nos van a censurar. Nos van a censurar y ya. Ya Venezuela estaba cambiando, obviamente. Se va a perder todo. Entonces yo prefiero no amarrarnos a eso. Y recuerda, suscríbete o síguenos para no perderte de todo lo que viene.